Profe, y en cuanto al trabajo final, ¿va a ser como igual a lo que venimos haciendo? ¿Leemos los textos, sacamos las ideas y damos la opinión? ¿O va Sí. a tener alguna como consigna No, diferente? no, solamente que a partir de que yo recibo ese trabajo, eh, el, bueno, creo que era el 9, no recuerdo ahora exactamente. Sí, el 9 había dicho. Bueno, ese miércoles hacemos una conversación individual con la cámara prendida. ¿Y de qué vamos, como que vamos a hablar sobre el trabajo? Claro, sobre el trabajo que ustedes también lo pueden tener, no es que les voy a impedir que lo tengan y todo. El trabajo, pero también relacionándolo con 2 o 3 ideas fuerza que a ustedes les queden del resto de la materia, que ustedes recuerden del resto de la materia. No es que tengan que estudiar todo de nuevo, no es que tengan que hacer todo de nuevo, no es que tengan que tener todos los trabajos a la vista, no, una conversación, una idea, para que yo me haga una idea de cuál es la ubicación que ustedes tienen después de 4 meses con las cosas que hemos visto. Eso es eso. Ok. No es un examen, no es un parcial, no, es simplemente que yo tome conocimiento más personal, que les vea la cara, que los escuche hablar, que vea los gestos, y los comentarios orales del trabajo que ustedes acaban de hacer. Ya les digo, aún teniéndolo en la mano, no les, no les voy a pedir esos requisitos. Vieron que les piden a veces que tienen que mostrar las paredes del cuarto, que no tengan nada escrito, no, la verdad me parece una locura eso. Profe, o sea, como, bueno, venimos haciendo entonces, el material lo leemos y sacamos nuestras conclusiones en, Exactamente. no sé, en cuántas carillas lo va a hacer. No, y bueno, mira, pueden ser 2 carillas, van a ser seguramente máximo 3, entre 2 y 3 carillas, una cosa así. Pero también depende de los capítulos del libro que ustedes quieran abordar. Es más, si lo Claro. quieren hacer un poquito más largo, lo hacen más largo, porque va a depender, como es un libro entero, ustedes pueden tomar tramos de ese libro, pueden tomar la introducción general o pueden tomar las conclusiones y la última parte, que es la que habla de la disputa con Estados Unidos por el 5G. Ustedes van a ir al índice del libro, van a mirar los títulos, van a elegir lo que más o menos les guste, y ahí van a ver, y eso les va a permitir ver las otras partes del libro también. Es decir, la que ustedes vayan a trabajar, y también van a saber de qué se tratan las otras, porque para que yo pueda elegir una en lugar de otra, quiere decir que de alguna manera miré el contenido general, y eligen, ustedes me dirán cuántos capítulos, 1, 2, 3 capítulos del libro, lo que ustedes quieran. ¿Entienden? ¿Se A mí, entiende la sí, sí, consigna? sí. Carlos te iba a decir que a mí me pasa algo con esta materia, que es, después de ir leyendo el material o viendo los documentales o los videos, cómo nosotros, siendo gente, digamos, normal, por así decirlo, conocemos todas estas, cómo hacemos, o sea, para definir una opinión, si eh, es espectacular esta materia, ¿eh? O sea, está buenísima porque o sea, me hizo ver cosas que no había visto antes, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a definir un pensamiento? O sea, si no conocemos no sabemos cuál fue la realidad. O sea, me encantaría saber qué fue realmente lo que pasó, que detonaran ciertas cosas en la historia para saber eh, a dónde apuntar Pero una ideología concreta. O sea, es que esta materia no te ayuda a tener una opinión definitiva. Lo que te ayuda es a indagar. El objetivo de esta materia sería imposible decir, mira, tenés que tener esta opinión. No, lo que sí, a mí, te digo la verdad, me alcanzaría y tocaría el cielo con las manos
si yo viera que ustedes tienen más herramientas para preguntarse, no para responder, sino para preguntarse, para decir, ¿y esto habrá sido así verdaderamente? Y para ver dónde se para cada información para emitirse. Mira, yo recuerdo hace unos cuantos años, el titular de Clarín era gran preocupación en Estados Unidos porque la Argentina decomisó una cantidad de cosas que venían en un vuelo desde los Estados Unidos. Si yo miro esa misma información desde otro punto de vista, llegó material en un vuelo que no estaba declarado y la Argentina, en uso de su poder soberano, quiso saber de qué se trataba, como cualquier país soberano. Entonces, es el mismo hecho, pero yo lo miro desde dos perspectivas distintas. A mí lo que me encantaría es que ustedes se pregunten frente a un título o frente a una noticia o frente a una información, si, primero, qué intereses hay detrás del que la emite y si no habría, en todo caso, otra perspectiva desde la cual mirar esa misma información. Ese es el objetivo de la materia. No es crearte un pensamiento, sino más bien crearte una incógnita, una duda respecto de cómo enterarte de la realidad. ¿Para qué? Para que vos te nutras, te informes desde una perspectiva mayor, y eso sí es lo que te va a ayudar a tener un pensamiento más amplio, que nunca es completo, total, absoluto. Yo no creo que uno, y mucho menos en estas materias, en estas cosas, no se trata de una ciencia física donde vos pones determinada cantidad de partículas de una sustancia y la combinás con determinada cantidad de otra y te da una determinada reacción. Y vos pones determinada temperatura y determinadas condiciones y el resultado siempre va a ser el mismo. Cuando se trata de pueblos, cuando se trata de historias, cuando se trata de sociedades, las tendencias no son tendencias, pero no son resultados cuantitativamente exactos ni iguales. Ni se puede trasladar una experiencia internacional a otra. Ese es el cometido de esta materia, es darles un panorama un poquito más amplio del que pueden tener con las informaciones comunes. Por eso, cuando yo les planteé la consigna de los discursos de los presidentes, me di cuenta que ustedes habían cumplido perfectamente la consigna, pero que yo no había llegado al objetivo, que era tratar de que alguien viera lo que había más allá de las palabras. ¿Y eso por qué es? Y porque no tenemos toda la información. Si yo me quedo únicamente con un determinado tipo de información, o sea, para la presidenta de Bolivia, cuando habló en las Naciones Unidas, Yanine Áñez, la anterior presidenta, dijo que la Argentina defendía a un gobierno totalitario, hizo una cantidad de críticas al gobierno argentino tremenda. No sé si ustedes se acuerdan las que vieron ese discurso. Sí, sí. Bueno, Además a mí me pareció el de Yanina Áñez que en realidad no decía nada. Solamente decía, tenemos un lado de la bondad y otro lado de la maldad. Eso bueno, era básicamente lo que decía. perfecto. Pero resulta que 3 semanas después hubo elecciones en ese país. Y hubo una fuerza que tuvo el 55% de los votos populares. Entonces, ¿cuál era la dictadura y cuál es la democracia? Que en definitiva, esa nueva elección no hizo otra cosa que confirmar la elección que había sucedido en Bolivia un año antes. Pero resulta que se desconoció esa elección, se la designó a esta señora, y esta señora dice que ella es la democracia y que va a luchar contra la dictadura. Pero resulta que 3 semanas después hubo elecciones. Entonces, chicos, ¿cuál es la democracia y cuál es la dictadura? Y encima también pasa lo mismo que acá en Argentina, que dicen que Evo es el que
gobierna realmente y no digamos, como que hay un presidente títere en el medio, digamos. Profe, también me hace acordar al documental La Doctrina del Shock, cuando Estados Unidos dice, viste, que es la libertad y la democracia, y cuando cierran el parlamento en Rusia, que dice, no, no apoyamos estos movimientos, pero a veces son necesarios, yo qué sé. Es como que, claro, a veces no te sirve la democracia porque no refleja la realidad del pueblo, entonces se usan otros medios. Entonces no sos tan defensor de eso. Bueno, hay cables del Departamento de Estado donde reconocen haber financiado el golpe de Estado de Pinochet del año 73. Entonces, vos decís, sí, los valores de la democracia, si la democracia es como yo quiero. Si la democracia no es como yo quiero, bueno, nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, porque la verdad que la historia de cómo determinados países, potencias, en nombre de la democracia financiaron dictaduras, en nombre de la paz financiaron guerras. Yo me pregunto, o por ejemplo, calificar a estados de terroristas. Miren, el terrorismo, por ejemplo, y esto dicho, imagínense, chicos, yo creo que a esta altura, yo no digo que me conozcan demasiado, pero por lo poquito que me conocen, no creo que ninguno de ustedes me asocie con valores cercanos al terrorismo. Todo lo contrario, el terrorismo es muerte de gente innecesaria, no respeto de reglas, comercio de armas, muerte de civiles, terminar con regímenes políticos democráticos, todo eso es el terrorismo. Todo eso es el terrorismo. Así que yo no puedo estar, estoy en las antípodas de eso. Ahora, cuando me pregunto cuáles son los estados que más países invadieron, que más dictaduras financiaron, que más muertes de civiles causaron, que más armas trafican, fabrican y comercian en el mundo. Piensen ustedes, dense una respuesta a ustedes, y entonces ahí me van a decir qué derecho hay de llamar a otros terroristas. Digan, no sé. Por ejemplo, Venezuela es una amenaza. ¿A quién invadió Venezuela? ¿Cuántas bases militares tiene Venezuela en el exterior? ¿A qué país le está diciendo quién tiene que ser su presidente? ¿En qué país tiene flotas que están amenazando en la costa? ¿Quiénes son los países Es que se armó como un enemigo público Miedo a ser mundial. Venezuela. Yo lo puse en mi trabajo que era, antes era el miedo al comunismo, ahora es el miedo a ser Venezuela. Siempre se busca como un enemigo para potenciar la explotación, ¿no? Pero no se ve toda la otra parte, que Venezuela está como está ahora por el bloqueo que le hicieron. Bueno, por eso. Bueno, entonces lo interesante sería, ya les digo, que ustedes tengan más herramientas para indagarse sobre esas cosas. Y quedaron muchas cosas, ya les digo, quedaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno, es el tiempo que tenemos, la disponibilidad que tenemos, y ustedes con esto tienen, desde el punto de vista de los créditos en la facultad, en la universidad, tienen una materia más. Y desde el punto de vista de los contenidos, tienen 2 o 3 elementos más para preguntarse, ya les digo. Ese es El documental de La Doctrina del Shock está muy bueno, profe. Sí, está muy bueno ese. Muy bueno. A mí me sorprendió mucho la situación de Chile y después indagando más, descubrí que seguían con la misma hora del referéndum, me parece que es
para cambiar la constitución que seguía desde el tiempo de Pinochet. Exacto. O sea, es una locura. Y uno ve todas esas manifestaciones y el colapso de la sociedad chilena. Y claro, si siguen con una constitución hecha por un dictador, no hubo un real corte en esa sociedad. No. Y como no hubo un corte, explica de alguna manera por qué la sociedad está como está en este momento, pues están hartas de la explotación. Exacto, exacto. Y el proceso de desabastecimiento en Chile fue muy parecido al proceso de desabastecimiento de Venezuela. Y quién lo causó, probablemente se sepa cuando dentro de unos años se permita desclasificar algunos cables secretos de otros países. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando triunfa en el año 1959 la Revolución Cubana, que luego se alinea con la Unión Soviética, la consigna de los Estados Unidos en ese momento fue, no puede ser que triunfen gobiernos revolucionarios por la fuerza, por la guerrilla, tienen que triunfar por la vía democrática. Bueno, en Chile, en el año 70, gana un gobierno socialista por la vía democrática. Entonces, lo que no les gusta era la posibilidad de que en América entrara otra ideología que fuera más rebelde, que tuviera cierta resistencia con el papel de los Estados Unidos sobre la región. No era que defendían la democracia, defienden la democracia si la democracia vota gobiernos afines. Cuando la democracia vota otro gobierno, ahí ya no les interesa más la democracia y financian un golpe de Estado. Bueno, sí, es verdad. Esas cosas son las que hay que preguntar. Sí, siempre como en Sudamérica es como que son bastante cíclicos con nosotros. Ahora, por ejemplo, están en un momento como de intención de injerencia, yo noto, ¿no? Es una opinión personal. Con lo de Bolivia, después ahora con lo de Perú, que está todo medio confuso. ¿Y por qué será? ¿Tenés idea por qué puede ser? ¿Están en disputa con algún otro país y tendrán miedo que algún otro país se pueda meter comercialmente en América? Y con China, ¿no? Rusia. Pero Carlos, China. esa es una de mis preguntas. ¿Por qué China no aprovecha entonces esto? O sea, ¿por qué no hace, no sé, capaz que sí se está haciendo, pero digo, ¿por qué no aprovecha aliarse con América Latina de una manera un poco más fuerte tal vez? Bueno, yo creo que lo está haciendo, no es sencillo, pero creo que lo está haciendo. Creo que es el primer socio comercial de una cantidad grande de países. Además, creo que hay presidentes hoy que creo que tienen un pensamiento más, o sea, no sé, Uruguay o Brasil, que por ahí les conviene tener un poco más de aliado a Estados Unidos que a China, capaz, no sé. Y sí, claramente. Claramente, sí. O el mismo Chile, Sebastián Piñera. Y Chile también, claro, sí. Sí, por supuesto, Colombia. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Miren, lean, si pueden, los que les interese este aspecto, lean el trabajito del mundo islámico, de cómo se crea un enemigo en el mundo árabe. Y la verdad, si hubiéramos tenido clases presenciales, hubiéramos nombrado, ustedes saben que la penetración cultural a través del cine y la televisión fue tremenda, de cómo se fueron cambiando los enemigos, ¿no? Durante la guerra fue el nazismo, después fue el comunismo, y así, y cómo eso, no hace falta ver un documental, con ver ficción. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes siguió la serie Rocky, la saga de películas, la última película, ya directamente suben al ring, y el pantaloncito de boxeo de los dos boxeadores, uno es la bandera de Estados Unidos, otra bandera de la Unión Soviética. Para que se den una idea de dónde se lleva. Yo no sé si ustedes vieron una serie que se llama El Superagente 86, Sí, que es graciosa, es cómica, pero que es la agencia Caos contra la agencia Control. Que son rusos contra Estados ¿Quién Unidos. es Caos y quién es Control y quién es Caos? ¿Ustedes se imaginan los cerebritos de todos los millones y cientos de millones que vieron esa serie, que se hacen a la idea de que de un lado está el caos
y del otro lado está el control, a través de la ficción, ¿eh? No es un documental de Naomi Klein. Eso es una serie que entra por la risa, que por lo tanto es mucho más peligrosa y mucho más profunda, mucho más estructural, va generando plataformas de conocimiento emocional, no únicamente racional, ni intelectual. ¿Para qué? Para que uno se haga la idea de quién es el caos y quién es el control en el mundo. Entonces, claro, si yo digo, tené cuidado que te va a venir a invadir el caos, y vos decís, no, yo quiero control. Bueno, profe, ¿sabe qué? Había una película así que vimos infantil, Anastasia. Es una princesa rusa y se ve como a los villanos, a los comunistas que quieren tomar el país. Es una película animada, le estoy hablando que está destinada a nenes, pero siempre con ese mensaje de que los comunistas como que son los villanos que quieren tomar el país y Anastasia trata de protegerlo, yo qué sé. Es así. Miren, hay un autor, un intelectual chileno, que se llama Ariel Dorfman, que escribió un libro en la década de los 70, después se tuvo que exiliar, que se llamaba Para leer al Pato Donald. Y él lo que hacía era toda una interpretación de cuál era el modelo de sociedad que se generaba a partir de los personajes de Disney. Y en un posgrado que yo di en La Plata, un profesional en el trabajo final hizo todo un trabajo donde comparaba los mismos temas en la Argentina abordados durante 3 décadas por Mafalda y por la revista Anteojito. Es decir, cómo la revista Anteojito abordaba los temas de actualidad a través de los personajes infantiles y cómo Mafalda abordaba la realidad a partir también de personajes infantiles. Y claro, el resultado son 2 líneas de pensamiento, pero más que de pensamiento, de indagación completamente distintas, ¿no? La escala de valores que se transmite en uno, los estereotipos, los modelos sociales, las formas de interpretación que se ponen en uno son completamente distintos de lo que se ponen en el otro. Y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena de aquí como una especie de construcción, no quiero ser muy grandilocuente, contracultural, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen bastante del otro lado, ¿no? Ya para que les vendan la cultura dominante ya tienen de sobra del otro lado. Nosotros estamos tratando de mostrar el otro lado de las cosas, pero con la precariedad ya les digo, del poco tiempo, de los recursos que tenemos y de los horarios que nos permite la cursada. Bueno, escucho más comentarios sobre esto, sobre cualquier otra cosa, y si no, cuando ustedes me digan... Profe, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. Sí. Mi pregunta tiene que ver si usted considera que la OEA hoy representa los intereses del Mercosur como era UNASUR en su momento, o cuáles son las características distintas que le ve a cada organismo. Miren, yo creo que el tema, si yo tuviera que poner una línea divisoria de qué es lo que está en juego, es la soberanía de cada país para la apropiación de los grandes recursos de nuestros países, de los grandes recursos naturales, energéticos, económicos. Si los van a manejar las grandes empresas o los va a manejar soberanamente los países. En esa línea divisoria hay gobiernos que han tratado de tener políticas más soberanas y gobiernos que han sido más condescendientes con los intereses económicos privados. Ni este ni ningún otro organismo multilateral puede ser otra cosa que lo que los gobiernos nacionales son. Entonces, la OEA no es una cosa abstracta, no es una cosa independiente de la posición de los gobiernos que la integran. Entonces, si ustedes tienen un gobierno como el de Estados Unidos,
un gobierno como el de Chile, un gobierno como el actual gobierno de Brasil, el de Colombia, el de Paraguay, donde también hubo un golpe de Estado contra el presidente Lugo, en el año 2012, si no recuerdo mal. El de Uruguay, donde fue reemplazado el gobierno del Frente Amplio por un gobierno de otro tipo. Bueno, entonces la OEA va a representar eso. El día, si es que llegara, que en el continente haya mayoría de países que tienen otro sesgo de gobierno, una de dos. O la OEA va a tener otro papel, o se formará otro organismo que desempeñe el papel que tengan esos. Por ejemplo, en la OEA no está representada Cuba, porque cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética, fue suspendida su participación en la OEA, porque en ese momento América tenía que desempeñar un papel en función de los intereses de Estados Unidos, que era el país más poderoso, en plena Guerra Fría. Bueno, no está Cuba. Eso es toda una lectura de este organismo. Este organismo hizo una misión electoral que denunció un fraude en Bolivia. Denunció un fraude que se demostró que no había sido tal, porque justamente la elección de ahora fue igual o más contundente que la del año pasado. Y gracias a que se había denunciado ese fraude, hubo un golpe de Estado. Bueno, eso es la OEA en este momento. Bien, gracias. Pero ni ni ningún organismo representa cosas diferentes de las que representan los gobiernos que la integran. Y cuando hay una mayoría de gobiernos que tienen una mirada mucho más ligada a los intereses de las empresas privadas y demás, o sea, pero pongamos la Argentina, veamos las votaciones que hubo esta madrugada con relación a ese mínimo aporte que tienen que hacer estas personas que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos. 135 personas me parece que son. Por eso, es un 0,000 de la población. Además, ustedes imagínense que una persona que llegó a tener esa fortuna hace una mínima operación financiera y recupera ese 2% en 10 minutos. Entonces, pero guarda, yo no le estoy diciendo cómo hay que pensar. Lo que digo es, si hubiera otro gobierno, cuando ustedes ven la votación de anoche o de esta madrugada, si hubiera un gobierno de otro signo, las posiciones de ese gobierno en la OEA serían diferentes de las que son. Es lógico eso. Lo digo como una mera descripción de la realidad, más allá de que yo tengo mi opinión, por supuesto, pero no es que mi opinión yo se las quiero transmitir a ustedes, simplemente decirles, los organismos multilaterales son la expresión, como están integrados por gobiernos, son la expresión de esos gobiernos. Cuando cambian los gobiernos, cambia la orientación del organismo multilateral. Pero siempre va a tener más fuerza dependiendo o sea, siempre va a haber un país más influyente. Miren, la OEA está integrado por 34 países, pero de esos 34 estados soberanos, uno representa el 85% del PBI del total. Imagínense hasta dónde pueden ser soberanos o independientes algunos países. Ustedes saben, miren, les voy a dar un dato curioso. Hay varias islas del Caribe que están integradas, primero, que responden a la corona británica. O sea, su gobernante debe ser aprobado por la corona británica. Tienen parlamentos, tienen jefe de gobierno y tienen parlamentos. En general, en varias islas del Caribe, que son estados soberanos, su voto vale lo mismo que el de Estados Unidos, que el de México o que el de la Argentina. La mitad del parlamento se nombra en elecciones. La otra mitad del parlamento las designa el gobierno. Imagínense
¿qué dirían los titulares de diarios si la Argentina o Venezuela, el presidente nombrara a la mitad del Parlamento? Y sin embargo uno los respeta, porque es su tradición, es su cultura, es su sistema de gobierno, es su constitución. Yo no tengo por qué decirles cómo tiene que ser el régimen político, el sistema político de ese país. Es un país soberano. Pero les quiero decir, vean la doble interpretación. Ahí nadie dice que hay una dictadura. Ahí nadie dice que hay una dictadura. Y sin embargo, el gobernador, porque tiene el nombre de gobernador, designa la mitad del Parlamento. Y funciona. Y en general son países que votan con mucha influencia de los países más poderosos, porque imagínense, viven del turismo. Imagínense cuando se corta durante todo lo que va del 2020 el turismo, por la pandemia. ¿Cómo viven? ¿De dónde obtienen recursos? Bueno, obtienen recursos de países que tienen recursos para darles. ¿Dónde está la soberanía ahí? Y sin embargo, es un organismo, la OEA, donde se supone que hay 34 estados soberanos. No sé si está, no sé si respondida, pero por lo menos orientada la respuesta. Sí, sí, profe, sí, se entendió. Muchas gracias. Y ustedes saben que yo a veces hay cosas que no las puedo decir con la misma claridad que las decía cuando era diputado o cuando era un simple militante, porque yo ahora, al ser funcionario, cualquier Estado se puede sentir agredido, se puede sentir ofendido por algo que yo diga en nombre del Estado argentino. Entonces tengo que tratar de tener muchísimo cuidado en las cosas que digo. No creo que en este Zoom nadie me vaya... ¿no? Que no vaya a ver ese periodista de Infobae, ¿no? Que un periodista de Infobae después saque cosas que yo dije en este Zoom, pero igual tengo que ser muy, muy cuidadoso con las cosas. Nunca se Sí, sabe la dónde verdad hay que no aire. sorprendería si pasa algo así, que salga en una noticia algo, porque la verdad que buscan en cualquier lado. Sí, pero están vinculados con redes de espionaje muy, muy fuertes, con servicios de inteligencia, es verdad, es así. Reciben mucha información de servicios de inteligencia. Bueno, chicos, a trabajar, a seguir viaje, a seguir estudiando, a cumplir la consigna, me la entregan, yo devuelvo, y ya después vamos viendo la consigna esa, traduzco a la página del aula virtual la consigna final. Pero en el medio nos queda una, que es el de las constituciones, que esos son textos. Ok, dale, Carlos. Bueno, Buenísimo, profe. bueno, Un abrazo. vemos cuando hacemos el próximo Zoom, yo les aviso. Dale. Listo, hasta Gracias, luego. profe. Que siga bien. Adiós. Chao, Chau. Adiós.